Bien, buenas noches, ¿cómo estamos todos? Hoy vamos a tener un programa especial. Hoy, el programa de hoy es con un colega titiritero venezolano que está radicado también fuera de Venezuela. Hay varios titiriteros que están en este momento fuera de Venezuela y vamos a comenzar hoy con el maestro José Quevedo, director de la agrupación Telva Carantoña Teatro del estado La Guaira, antes estado Vargas. Queda aproximadamente a una hora al norte de Caracas, en donde está el aeropuerto internacional de Maiquetía. Y hoy vamos a contar con la presencia de él, donde nos va a contar en este charloteando, donde vamos a estar charlando un rato. Él nos va a introducir en su titiriverso desde sus inicios hasta los proyectos que hoy mismo tiene. Ya estamos conectados por acá. Bienvenida Estrella, también está Estrella. Qué bien. A ver, por acá tenemos, entre otros. Bien, bienvenidos a el programa de hoy, al Charloteando. Hoy vamos a estar charloteando el titiriverso del maestro José Quevedo, director de la agrupación Telva Carantoña Teatro. Así que muchas gracias. Aquí vamos a estar compartiendo un rato con el maestro José Quevedo, aunque él diga que no, pero es un maestro porque ya tiene alumnos, ha tenido alumnos, tiene, y no solamente en su patria, en su estado, en su departamento, en su provincia, sino en muchas partes de Latinoamérica. Y no sé, esperemos que nos cuente si además de Latinoamérica tiene otros alumnos en otra parte. Bienvenido, buenas noches. En este momento son las 4 de la tarde acá en Venezuela y en Portugal son las, maestro, bienvenido. Hola Wolfgang, gracias por la invitación. Como tú sabes, no me gusta ese título de maestro, no me lo adjudico, ni siquiera el título de titiritero. Para mí, yo soy aprendiz de titiriteros aún y espero seguir un tiempo largo. Acá ya son las 9 de la noche. Pensé que iba a ser a las 10, pero tuve el desfase de la hora de España, que es una hora más, pero acá son las 9 de la noche. Así que, bueno, Oh, acá estamos. bien, muy bien. Maestro, perdón, José Quevedo, aprendiz de titiritero, como él lo dice, aunque otros lo llamen maestro, o lo llamemos maestro, vamos a comenzar a entrar en su titiriverso, donde usted nos va a comenzar a contar, si usted lo desea, desde la fecha de nacimiento y de allí cómo comenzaron los títeres a enamorarlo a usted. Sí, sí, sí. Sí. Maestro Quevedo. Bueno, nada, soy José Quevedo, soy de La Guaira, antiguo estado Vargas, Venezuela. Nací en el estado Vargas, o en el departamento Vargas en ese momento, un 27 de diciembre de 1985. Actualmente tengo 34 y un poquito más, casi 35 años. Eh, Contar un poco de cómo fue mi primer contacto o cómo comencé con los títeres tiene que ver con el juego al principio, con mi mamá, eh, que sin querer o queriendo quería que mi hermana menor y yo no estuviéramos sin hacer nada los días después de clases. Además que mi mamá hacía talleres, entonces ella también recibía talleres y quería ese tiempo de la tarde para estar concentrada. Entonces, bueno, eh, el primer, si se puede decir, memoria de títeres que tengo es de los 5 años con una amiga de mi mamá que hacía títeres en un preescolar y que después me dejaba a mí jugar con esos títeres. Y por azares del destino, no sé si buenos o malos aún, ya veremos, a los 7 años, comenzando a los 7 años,
eh, la Casa del Obrero Portuario en Maiquetía comienza a dictar talleres para niños. Mi mamá me inscribe allí con mi hermana y resulta que esa era una casa antigua, muy, muy, muy larga. El taller para niños estaba al final y las oficinas que estaban al frente, estos cuartos de casa antigua, había una oficina que era la oficina de la Fundación Telva Carantoña. Eh, Esas fueron como mis primeros, que son recuerdos más palpables de llegar todas las tardes, ver la vitrina, porque había una ventana grande donde se ponían los títeres, entrar de repente, dos pasitos y salir porque había que ir al taller en el fondo. Y bueno, esto dio pie a que justo en ese mismo año, en el 93, se quisiera hacer en La Guaira un proyecto grande que fue el Complejo Cultural de las Artes de Latinoamérica. O así era el proyecto, que terminó siendo el Complejo Cultural José María Vargas, ahora Complejo Cultural Cruz Felipe Iriarte. Todas las oficinas que estaban en esa casa antigua pasaron a este complejo cultural que era un edificio totalmente refaccionado, un edificio viejo, pero que estaba refaccionado, que estaba acondicionado para hacer actividades culturales. Y cuando me llevan para allá pensando que todavía estaba este taller para niños, resulta que el taller desapareció, no estaba por ningún lado todo el trabajo que habíamos hecho durante meses y mi mamá necesitaba que nosotros tuviéramos esas actividades en la tarde porque justo cerca tenían los talleres para ella y nada. eh, Ahí estaba de nuevo la oficina de títeres. Yo tenía dos opciones, o títeres o la oficina de la orquesta sinfónica y en una pataleta dije yo quiero hacer títeres. En esa pataleta me llevaron a inscribir y me dijeron, no, usted es muy pequeño, estamos aceptando chicos después de 9 años. Y llorando, 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 me llevaban para mi casa sin taller, sin nada. Mi hermana ya estaba inscrita en un taller. Y esto era en un primer piso. En la planta baja de ese complejo cultural estaba una persona que no sabía quién era en ese momento, preguntando por qué estaba llorando ese niño. Y cuando mi mamá le dijo que yo quería aprender títeres, me agarró por la mano y me inscribió. Y esa persona era Telva Carantoña. Así que desde los 7 años estuve con la Fundación Telva Carantoña recibiendo lo que eran los talleres anuales, que al principio eran un taller que empezaba en septiembre, terminaba en julio, se hacían dos muestras, una en diciembre, que era el pesebre, y la obra macro que se trabajaba durante todo el año, que era en julio. Así estuvimos en estos talleres anuales hasta el 97, 98, que yo comienzo a dictar también talleres a los niños. Con 10, 11 años yo estaba dictando talleres a niños también, ayudando en la parte de los planes vacacionales, tal y qué sé yo. Y al final era estar todo el año en el complejo cultural hasta el 99, cuando después del deslave hay un montón de problemas en La Guaira y en el 2000, casi 2001, yo termino, entre comillas, mi trabajo con la Fundación Telva Canantón, entre comillas porque continuó un montón de tiempo. Eh, Después estuve de 2001 a 2005 o 2004, más o menos dando tumbos entre grupos que no se armaban en La Guaira, que se desarmaban, ir a vivir a Maracay, donde estaba Telva viviendo en ese momento, trabajar con ella, trabajar con Armando Chalbó, su hijo. Y en el 2004, casi 2005, toca que estaba una exposición de títeres del grupo NACU, que eran los 15 años de Teatro NACU, y yo voy porque no tenía nada que hacer, estaba en la universidad, no tenía absolutamente nada que hacer, también porque ya conocía el grupo de muchas referencias, no había visto ninguna obra de ellos, y resulta que en el momento que voy a la exposición está Yelitza González, que ya me había dado clases, que es de La Guaira, que somos amigos, y me dice, vente,
si quieres mañana, porque estamos armando unas cosas de una publicidad, necesitamos gente que pegue papel, nada más. De pegar papel pasamos a un mes y medio después a tener una audición y después estuve 5 años trabajando con Teatro NAC, que fue una gran escuela, sobre todo a nivel performático, de cómo prepararse para hacer funciones. Sí. Bien, hay dos cosas que estás tocando interesantes. Y antes de continuar, un saludo a la maestra Estrella Malavé, compañera de Daniel Di Mauro, que está allí desde que comenzamos, está aquí presente, haciendo comentarios, que ella también es de La Guaira. Ella en su entrevista también aportó eso. Este, y está hablando también del complejo y saludos, abrazos que está dando. Pero bien, vamos a continuar, pero quisiera que nos tocaras dos temas que estás dejando por alto allí, y es las técnicas que aprendiste en el complejo cultural en La Guaira con la maestra Telva y todo el equipo de la Fundación Telva Carantoña. ¿Qué técnicas de construcción y de animación? Y ahora luego en esta segunda etapa, en estos 5 años con Naku Teatro. Bueno, con Telva, con la fundación se tocaban todas las técnicas, porque era una... Telva siempre abogó por el titiritero integral, que no solamente se fuera por una técnica de teatro de títeres. Como éramos chicos y era un taller, los que iban por un año o los que estábamos durante todo el tiempo, era un taller que duraba relativamente mucho tiempo, era todo un año, se veía siempre de a poquitas cosas, qué sé yo, de marionetas, de títeres de mesa, pero sobre todo se hacía títeres de guante. Esa es como mi formación, si se puede decir formal, con Telva Carantoña. Mi títere de guante sale de allí. Pero, sin embargo, como te digo, se hacía de todo, se hacía sombras, porque había momentos en que no se preparaba esta obra del final de taller, De curso. sino que había momentos en que decías, bueno, ya tenemos el ensayo más o menos, ahora vamos a jugar, y era jugar con sombras, era jugar con moped, era hacerlos y jugar. Entonces como que se prestaba a hacer muchas técnicas, pero a veces no se ahondaba en ninguna, menos que fuera la de la función final. Y eso, siempre había mucho guante, mucha varilla. Entonces como que eso fue integral en muchos sentidos, de no solamente de técnicas de teatro de títeres, sino también de tener clases de danza, de dibujo, de pintura, de escultura, hacer muchas actividades, porque bueno, era un taller largo. Y Claro. después con Teatro Naku, si bien con Naku yo no aprendí a hacer títere de mesa, propiamente dicho, que Naku se decantó por el títere de mesa. Ya yo había hecho un taller con Lilian Madur, que fue una de las fundadoras de Teatro NAC, un taller que duró un año en su casa, donde hicimos un montón de títeres de mesa. Ya después, cuando entré a NACU, fue como reforzar cosas de manipulación, sobre todo. De manipulación, y esto de cómo presentar tu idea a un cliente. Aunque todavía me falta aprender un montón sobre eso. Pero tenía que ver mucho con esto de la presencia, no ser, ¿cómo se llama? No verse como poca cosa delante de una persona que quizás piensa que tiene un estatus social alto, qué sé yo. Ujú. Y hacer mucha fiesta infantil. Eh, por eso es que con mi grupo nosotros dejamos totalmente de hacer fiestas infantiles, porque yo ya hasta acá. Pero fue una etapa de 5 años de hacer mucha fiesta infantil, mucho aprendizaje, sobre todo de eso, de hacer, porque las fiestas como que salen mucho. El target que atendía Naku era un target de personas con mucho dinero, y eh, te encontrabas desde la gente más humilde, con mucho dinero, pero más humilde, que prácticamente te sentaban a la mesa, como las personas que de repente te miraban así como, mira, allá, allá es donde tienes que presentarte. Aquí no tienes que estar prácticamente. Sí, sí. Eh,
pero fue muy interesante porque también con Naku, si con Telva pude viajar internamente en Venezuela, con Naku se pudieron empezar a dar los festivales internacionales. Y bueno, Ok. Bueno, es interesante, sería bueno que nos comentaras esas dos sitios. La ampliación nacional, ya que la hiciste, sí, ya no las acabas de decir con la Fundación Telva, y con NACU ya los viajes internacionales. Esos cuentos, échanos esos cuentos. bueno, si bien los viajes nacionales con Telva fueron más recreativos, porque todavía Ujú. éramos niños, íbamos a hacer funciones en, qué sé yo, creo que el viaje más largo fue hasta Yaracuy, y fue así como, eh, no sé, el plan vacacional entre comillas, porque llevábamos una obra, estábamos todos preparados, era una obra que habíamos preparado durante un año, esa fue el Venezuela Mía, en el 97, que tenía danza, tenía títeres de varilla gigantes. Eh, Siempre fue eso, como un viaje como más recreativo, donde hacíamos funciones. Ok, Con ok. Naku fue una cosa totalmente distinta de cambiarse un chip también viajamos mucho nacionalmente, se hicieron muchas funciones fuera de Caracas, pero cambiarse el chip de repente de estamos en Caracas ahora y la semana que viene se van para Colombia. Con Naku viajé 3 veces, una vez a Colombia, una vez a Cuba y una vez a República Checa, que fue el último viaje en 2009, que a Teatro Nacu le dieron un galardón como el mejor grupo de teatro de títeres del mundo, de una asociación que no sé si está o no está, que es la UAP. Eh, y aprovechar ese viaje, decir, vamos a trabajar, vamos a mostrar este trabajo, pero también vamos a ver qué más podemos ver y qué más podemos hacer. Justo en ese año 2009, Naku empieza la debacle, ya el 2010 ya Naku, casi que el 31 de diciembre de 2009, Naku desaparece, entre comillas, Ujú. se queda solo funcionando el área de fiestas, y ya desde el 2009, no, 2008, yo venía ensayando con un grupito, pero así casi que nadie sabía nada. El teatrino era un teatrino que le habíamos comprado a Armando Chalbó, que era este teatrino de madera idéntico al que usaban los hermanos Di Mauro. Los títeres que teníamos hasta el 2009 eran títeres prestados de Armando, del Gato y los Ratones y Chimpete Chámpata. Eh, pero era así como, bueno, vamos a ensayar, y era Manuel y Angélica Pino, Emanuel Bunzler, que es mi compañero, y Angélica Pino, una gran amiga artista plástico. Y en ese momento era, bueno, tengo este tiempito libre entre la universidad y entre NACU, me quiero meter a ser director. Entonces yo era el director de ellos dos, pero al final terminaba yo, no, esto no se manipula así, esto se manipula de tal forma, y terminé yo manipulando. Y Angélica hubo un momento que dijo, bueno, me voy, porque también tenía otros compromisos, y se quedó en Manuel desde el 2009, ahí que no nos presentábamos, sino que nos íbamos a ensayar. Cierra NACU 2009 y nosotros en febrero de 2010 armamos Telva Carantoña Teatro. Que Telva Carantoña Teatro es un homenaje a Telva, pero también es un homenaje a Armando, porque Armando fue el que le puso nombre a este proyecto. Teníamos el proyecto así, todo eh, escondido, sin querer hablar mucho, no teníamos nombre, no teníamos tampoco lugar donde ensayar, sino que ensayábamos en la Universidad de las Artes. Eh, en ese momento no era Universidad de las Artes, era todavía el UCEPAR, la Universidad de Armando Reverón. Y fue Armando en una reunión que nos dijo, mire chicos, se pueden llamar Telva Carantoña Teatro porque esto es un proyecto que yo armé, y además a Telva quizás le guste, no sabemos. Y fue así como, Telva, ¿te gustaría? Y Telva, claro, encantada. Y nada, desde ese momento, febrero de 2009 hasta ahora, tenemos el proyecto Telva Carantoña Teatro, que
al principio tenía fecha de aniversario en febrero, después están en México o ella, Sonia, está en México y estoy buscando cómo contactar a Sonia, que está en México, para hacerle una entrevista. No, disculpa, José, se había caído momentáneamente o se había pausado momentáneamente tu imagen y estaba haciendo comentarios acá a Estrella que está comentando ella, y valga la redundancia, qué pena lo de Naku, excelente grupo, y le estoy diciendo que mmm, en una de las entrevistas que hicimos hace poco, nos comentaban que está en México, está trabajando en México Sonia, continúa con Naku, con su Naku, y sí. estamos tratando de contactarla. No hemos logrado contactarla todavía para hacerle su respectiva entrevista para el directorio charloteando. Bien, seguimos. Y además nos agrega Estrella. Soy fan número uno de Telva Carantoña, es decir, de su agrupación. Qué bueno. José, disculpa, continuamos en tu titiriverso. Mucho de nosotros también con la pareja y Estrella y Daniel lo saben, que cada vez que podíamos nos escapábamos para ver Panchito Mandefuá, creo que vimos Panchito como 15 veces sin proponérnoslo, porque de verdad el trabajo, el trabajo, el buen trabajo se disfruta y hay que disfrutarlo las veces que se pueda. Bien, okay. Seguimos entonces con su titiriverso. ¿Dónde nos quedamos que cuando se pausó? A ver, ¿qué sí, que estaban cumpliendo aniversario, su aniversario variaba desde febrero a... Sí, como te decía, el aniversario empezó siendo en febrero, porque ahí fue cuando comenzamos, la primera función fue en febrero. Después dijimos, no, vamos a ponerlo en agosto. No sé por qué, fue así arbitrario, vamos a ponerlo en agosto. Y durante mucho tiempo lo celebramos en agosto hasta que Telva dejó este plano y dijimos, vamos a empezar a honrar a Telva no solamente con el nombre, sino con nuestra fecha de aniversario. Y nuestra fecha de aniversario pasó a ser el 30 de enero, que es el cumpleaños de Telva. Y que estaba mucho más cerca ese enero del febrero que comenzamos que de ese febrero a agosto. Entonces, nada, desde hace ya casi 3 años celebramos nuestro aniversario los 30 de enero. Bien, ok. Seguimos. Ajá. Ya nos ¿Dónde? comentaste tus inicios en la Fundación Telva Carantoña, tu paso por NACU, las técnicas que se manejaron, los viajes que se manejaron en la fundación, en NACU, y salieron de NACU y comenzaron con los ensayos y las primeras presentaciones con Telva Carantoña Teatro. Así es. Bueno, con Telva Carantoña, como te decía, comenzamos así como muy escondidos, no sabíamos, a pesar de que yo tenía mucho tiempo haciendo títeres ya en ese momento, no sabía a dónde llevar el proyecto, dónde presentarme, porque además también tenía así como, no quiero llevarlo a los lugares donde me he presentado con NACU, para que no digan, este es el chico de NACU, ven acá, o qué sé yo, algo así. Y también para romper un poco con NACU, no por ninguna aversión, animal versión ni nada por el estilo, sino para que fuera el trabajo de José Quevedo y de Telva Carantoña Teatro. Dijimos, no vamos a hacer, por lo menos en un buen tiempo, títere de mesa. Vamos a volver Uh -huh. al guante. Y ya teníamos los títeres de Armando, que se los devolvimos en ese momento cuando comenzamos las primeras funciones. Teníamos ya los títeres nuestros y empezamos a, entre comillas, regalar el trabajo. Dijimos que nos conozcan, vamos a ir y Claro. vamos a ver. Y nos topamos en ese principio con muchos festivales, no todos, pero una buena parte de los festivales en Venezuela, que nos decían, no, esta obra ya todo el mundo la vio. O sea, El gato y los ratones y Chimpete Chámpata.
Y fue así como el primer año, 2009, realmente 2010, pero desde 2009 como que empezamos ahí a remar, de decir, bueno, pero si todo el mundo vio Chimpere Chámpata y El gato y los ratones, entonces tampoco nadie más debería de montar Romeo y Julieta, ni Hamlet, ni Macbeth, ni nada de eso, que es mucho más clásico, entre comillas. Le decíamos a los directores de los festivales, una oportunidad, vamos gratis, nosotros nos pagamos el pasaje, nos pagamos la estadía. O sea, queríamos mostrar el trabajo. Sí. Y el primer festival que nos abrió las puertas realmente fue el Festival de Roland en Bengala, que igual Ajá. fuimos así, pagamos gratis, no importa, y bueno, él afortunadamente nos dijo, bueno, les pagamos el ida y vuelta, pero no les vamos a pagar función, ustedes ven, bueno, no sé, yo soy de los que no se trata de lanzar flores nunca con el trabajo. Entonces no sé si el trabajo fue muy bueno en ese momento o fue muy malo y tenía que presentarse más, pero de allí salieron dos funciones para presentarnos en una fiesta, cosa que a mí no me gustaba, pero bueno, tú sabes cómo es Roland y el Sí. trabajo. Entonces nos llevó a dos fiestas y yo no quería, pero bueno, vamos a hacer la función y fueron funciones maravillosas. Después de esas dos funciones en dos fiestas, no hicimos fiestas hasta, creo que hasta 2018, una cosa así. Pero fue interesante poder ver, ahí nos reencontramos con Daniel, que yo había visto a Daniel hace muchísimos años y fue para él una sorpresa que nosotros cargáramos con ese teatrino tan pesado, que era réplica del de su padre y de su tío. Del mismo Roland nos decía, este teatrino, bótenlo, no lo usen más, y nosotros estábamos extasiados con nuestro teatrino, con nuestra maletita, porque además era el teatrino y de repente un morral donde teníamos los títeres, la ropa y todo, y de ahí poquito a poco nos fueron conociendo un poco más, nos fuimos tratando también de dar a conocer en el estado Vargas, en el estado La Guaira, Sí. y no sé si también fue más por el destino de mandar y ver si de repente mandamos al festival, ya cuando estábamos más o menos teniendo un circuito o moviéndonos un poco más en La Guaira y en Caracas. En el 2012 mandamos a un festival en Argentina. Yo venía con un amor empedernido por Argentina sin haber ido nunca y dije, bueno, vamos a mandar por mandar. Y era la primera edición de un festival, nos acogieron y justo una semana antes yo me había enterado de la apertura de la convocatoria del Taller Internacional de Títeres de Matanzas en Cuba. Y dije, vamos a mandar. No tenía seguridad del de Argentina, no tenía seguridad de Matanzas y dije, vamos. Cuando nos dicen sí en Argentina, nos dicen sí de Matanzas y fue así como, qué locura, qué bien. Y buscar cómo poder generar el dinero para ir a esos dos lugares. 2012 fue así como la apertura internacional de Telbacar Antonia Teatro. Si bien teníamos ya 3 años, desde 2009 ahí, de a poquito, 2010 más o menos, y 2011 que fue fum, 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 fum. 2012 fue así como el boom de poder ver, sobre todo, no tanto del mostrar el gran trabajo ni nada por el estilo, sino ver y poder darnos cuenta de las fallas, de quizás decir, hay que trabajar más esto, hay que dejar de lado esto otro. Sobre todo, hubo cosas que dejamos de lado, como por ejemplo el teatrino de madera, ya no lo sacamos después de 2012, nunca más. Aún está en La Guaira esperando la sala estable para que esté ese teatrino. Eh, pero entonces fue esta locura de poder ir a Cuba en abril, después irnos a Argentina en septiembre y regresar de Argentina cansados, sin dinero, diciendo cómo vamos a hacer para remar las actividades para el año que viene y que nos dijeran en un correo, chicos, se cayó un grupo que venía de Venezuela, ¿ustedes quieren venir? Y nosotros, sí, el año que viene, sí, no hay ningún problema. Bueno, pásenme el pasaporte, pasamos pasaporte y de repente nos dicen, bueno, su vuelo sale dentro de 2 semanas y van a estar 15 días en México. Nosotros así como, no, fueron 3 viajes en un año que no teníamos, el último no lo teníamos contemplado para nada,
eh, y que fue así como ese boom de decir hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar. En ese año también decidimos que el grupo cada año tenía que tener un taller de alguna persona que fuera ajena a nuestro círculo más cercano, o por lo menos que no fuera de Caracas ni fuera de la Guaira, así fuera de, no sé, de Valencia o de Maturín, pero que nos diera un taller. Y contamos con la suerte de tener todos esos talleres de titiriteros internacionales. O porque nosotros salíamos, o en el caso del FITEN, que se hizo, creo que fue el último en Caracas, que fue la compañía de Philippe Gentil, y pudimos ir al taller de la compañía de Philippe Gentil. Después de ese 2012, como que también hubo un quiebre con el grupo, en el grupo, mejor dicho, porque dijimos, no solamente tenemos que hacer guantes, vamos a hacer otras cosas. Y si bien continuamos haciendo guantes, al año siguiente empezamos a hacer teatro lambe lambe, que es una de las técnicas que ahora nos está como dando oxígeno, porque no estamos haciendo funciones acá en Portugal. Ya vamos para allá. Pero bueno, empezamos a hacer teatro lambe lambe, que después del 2013 empezamos el 2014, llevamos a 2014 el lambe lambe a Venezuela como para ver si funcionaba o no. Ya sabíamos que en Argentina funcionaba un montón, sabíamos que en Brasil funcionaba un montón, pero en Venezuela nosotros particularmente no teníamos ninguna noticia de lambe lambe o de teatro en miniatura, o a esa escala en miniatura, o a esa escala de visión en miniatura, y empezamos a hacer talleres que al principio eran talleres entre nosotros, de bueno, vamos a arreglar esta luz, vamos a ver cómo se hace esto, vamos a ver lo de las perspectivas. Empezamos a hacer funciones, que las primeras funciones eran una locura, porque decíamos, es teatro en caja, y nos ponían una tarima con, no sé, 200 parlantes, y nosotros así como, pero es aquí, es en esto, ¿no? Y la gente no entendía. De pasar quizás en algunos lugares que nos decían, bueno, vengan un día a ver qué es eso, y nos quedábamos 3, 4 días después. Y después con José Ramón Fernández y el grupo Cantalicio hicimos el primer taller de teatro Lambe Lambe en Caracas, que fue en el 2015. Y en el 2015, después de ese taller, se armó el movimiento de teatro Lambe Lambe Venezuela, del cual Emmanuel y yo somos eh, partícipes, no somos ni los líderes, ni los presidentes, ni nada por el estilo. Esa es una de las cosas que más nos gusta del movimiento. No somos cabeza del movimiento a pesar de ser los maestros, entre comillas, porque ellos nos enseñaron mucho más a nosotros que lo que nosotros les pudimos enseñar a ellos. Después vino 2016, Unima Venezuela, ser presidente de Unima Venezuela, y el primer festival de teatro Lambe Lambe en Venezuela, que se pudo hacer una cosa espectacular a pesar de tener totalmente nulo conocimiento de gestionar un festival o de producir un festival. Y en 2017, en marzo de 2017, arranca una cosa que hasta ahora es como que estamos arrastrando el cansancio, que fue una gira de 18 meses por Latinoamérica. Salimos de Venezuela, llegamos a la Patagonia y de la Patagonia nos devolvimos a Venezuela. Eh, en esa gira llevamos las obras de Guante, que son las que tenemos acá, que es El Panadero y el Diablo, de Javier Villafañe, y Carmencita de las Flores, que son de Humberto Orea y Argelia Sánchez. Pero lo que nosotros tratamos siempre de hacer con las obras es que no las hacemos tal cual. Creo que nadie las hace tal cual. Pero nosotros tratamos de hacer, y respetar sobre todo los clásicos. Como El Panadero y el Diablo, que llega un momento que es más una joda, lo que se entabla arriba, que yo me la disfruto un montón, que el texto canónico villafañesco. Y además de esas dos obras de Guante, llevamos las dos cajas Lambe Lambe, y en el transcurso de ese tiempo de gira,
se nos ocurrió la brillante idea de hacer dos producciones nuevas, prácticamente sin dinero, pero montamos una obra de teatro de papel, que Emmanuel se decantó mucho por el teatro de papel y la figura plana, y yo hice una adaptación de Pepe el Marinero de Roberto Espina. Después, ya casi al final de esa gira, Emmanuel se viene a vivir acá a Portugal, yo vuelvo a Venezuela unos meses, regreso a Argentina para cumplir con unos compromisos que tenía, dictar unos talleres y participar en unos festivales, y desde mayo del año pasado estoy viviendo acá en Portugal, aprendiendo un montón, aunque no esté yendo a festivales, aprendiendo un montón de los titiriteros de acá, cómo se mueven, cómo es el tejemaneje, Ujú. que si bien yo siento o sentía hasta junio del año pasado, yo sentía que era una persona estructurada, que hacía programación con mucho tiempo de anticipación, que fastidiaba a los organizadores y les decía, la fecha es esta, aunque faltan 6 meses, la fecha es esta. Acá no es 6 meses, es un año, así que toda mi forma de trabajo se desbarató totalmente. Hasta diciembre, totalmente desbaratada, las dos cosas que yo tenía puntuales hechas o conseguidas, que eran dos festivales acá en Portugal, se dieron, se hicieron, que a estos dos festivales fue con el Lambe Lambe, pero yo decía, no, yo llego y tengo funciones armadas para noviembre, diciembre. Y mentira, nada, nada de nada de nada, porque para armar esas funciones tenía que haber empezado a armarlas desde diciembre anterior o noviembre anterior. Claro. Eh, Eso ha sido como un cambio total, ha sido eso del cerebro haciendo totalmente, pero he aprendido un montón de cosas, eh, y bueno, y ahora con el contexto coronavirus, justo unos días antes de que se decretara la cuarentena acá en Portugal, se había cerrado el primer taller de teatro Lambe que se dictaba acá, con 3 participantes, y si bien fueron pocos para lo que yo esperaba, que quizás esperaba que fueran 5 como mínimo, o los 10 que son lo ideal, eran 3, pero que hicieron un trabajo que de verdad a mí me encantó, de aprender de cómo explicar una cosa que yo la tenía pre masticada en español, cómo explicarla en portugués y en un portugués que se entendiera. Eh, Fueron así como muchas cosas que pasaron en un cortito tiempo y que pensamos que de ahí iba a salir o por lo menos yo pensaba que de ahí iba a salir un movimiento de teatro Lambe Portugal, por lo menos con estas 3 personas, mm, y contándome a mí 4. Pero bueno, llegó la cuarentena, no se pudo hasta ahora ni siquiera hacer la muestra de las cajas, pero creo que hay allí la semillita de que se puede hacer cosas interesantes. Es un grupo, también se editó con un grupo que ya tiene bastante tiempo acá, que es el grupo Valdevinos, Mm. que tiene un trabajo interesante, que tiene también un trabajo interesante con el títere tradicional portugués, el Don Roberto, que ahora Ujú. yo estoy investigando mucho sobre eso. Me, Me encanta. De hecho, yo soy muy del Polichinela, de investigar, de leer, de ver cosas de Polichinela, pero don Roberto como que me tiene así el corazoncito agarrado, porque es otra forma de hacer títeres, también porque tiene que ver mucho con el mamulengo brasileiro, no al 100%, pero tiene que ver un poco, y ya yo venía como con el bichito picándome del mamulengo, de aprender un poco de mamulengo. Había intentado aprender de un maestro mamulengueiro de Pernambuco, que Ujú. desgraciadamente no se pudo dar el taller justo cuando yo estaba allá, y uno, para cuando estaba, no, ya no se había salido totalmente de, de planes, porque él había muerto un mes antes, algo así, igual un poco antes ya habíamos dicho no se va a hacer el taller porque él estaba enfermo. Entonces fue así como, no aprendí mamulengo, pero está esta forma de hacer títeres que es interesantísima,
que me hubiese gustado conocerla antes en Venezuela, que se hubiese podido ver quizás antes de que yo comenzara a hacer títeres. Fueron muchos titiriteros de Don Roberto de Venezuela, o quizás no, no lo sé, eso me gustaría buscarlo. Sé que de Mamulengo han ido unos cuantos, sobre todo Sí, Chico Simoes, pero no sé de Don Roberto si han ido o no. Y me parece que es interesante, sobre todo por la musicalidad que hay que también la tiene el mamulengo, que también la tiene el polchinela, la tiene todo el títere tradicional europeo, pero que esta tiene una musicalidad interesantísima, sobre todo también en el movimiento, no es un movimiento quizás brusco como el mamulengo. Y es una cosa que me está llamando mucho la atención. qué bueno. Seguimos entonces en este charloteando en el titiriverso de José Quevedo, director de Telva Carantoña Teatro. José, llegamos entonces a esta época y estamos en una centena. Ya la cuarentena la dejamos atrás hace tiempo. Yo la llamo ya centena. Espero que no sea milenia, pero bueno, ya estamos en la centena. Y que he estado viendo que por las redes los titiriteros están haciendo mm, tutoriales de títeres en diferentes técnicas, tanto de construcción como de animación. Este, sus trabajos de títeres los están haciendo en video y los están transmitiendo. Hay festivales en este momento en todo el planeta de títeres virtuales, ¿no? En este caso, Telva Carantoña Teatro, José Quevedo, están haciendo algo en función de la salud mental de toda la comunidad que está en su casa un poco estresada por no salir y hay que entretenerla de alguna u otra manera, enseñarle algún mensaje. ¿Qué está haciendo? ¿Están haciendo algo? ¿Tienen algún proyecto o lo están realizando? Mira, por la salud mental de los demás no estamos haciendo absolutamente nada, para mí. Empezamos por Ok, nuestra propia salud mental. ajá, Porque te cuento que nosotros ya teníamos en ese momento, creo que como mes y medio de cuarentena, y se nos ocurrió armar el teatrino porque ya tenía mucho tiempo guardado. Y los títeres, el primer día de cuarentena, los títeres yo los saqué para que se idearan, tal y qué sé yo, y estaban en condiciones de presentarse y dijimos, vamos a hacer una función por Facebook Live. Vamos a hacerlo así. Quizás están dos personas, quizás hay 2 millones de personas y nos convertimos en tendencia, qué sé yo. Y hicimos la primera función que fue el panadero y el diablo, la hicimos sin saber, sin proponernos nada a largo plazo, sin pensar si o sin cuestionarnos esto de que el teatro es teatro cuando hay público y cuando no hay público no es teatro. Esa cosa no nos la cuestionamos, sencillamente queríamos hacer algo porque ya teníamos un mes y medio encerrados y estaban los títeres y estaba el teatrino y había un medio de comunicación. Bueno, malo, pero un canal por lo menos de comunicación. De esa primera función que fue así, también fue catártica porque había pasado un año desde que yo no me calzaba ninguno de los títeres de guante, eh, y de botar muchas cosas, toxinas acumuladas durante un año. Hubo cosas interesantes de feedback, a pesar de que el Facebook Live te están escribiendo y tú no puedes estar leyendo mientras que estás manipulando porque es una locura. claro. Manuel era el que me hacía como el asistente de feedback, que al principio fue muy tímido y después sí se metió como a leer lo que decía la gente, también al interactuar, porque también Emanuel es un niño grande como yo. Entonces nos propusimos en ese momento hacer funciones todos los viernes, pero que llegó un momento en que las funciones, las obras se nos acabaron. Y decir, vamos a montar una obra para el siguiente viernes, nos pasó por la mente, pero era humanamente imposible porque Emanuel no está trabajando, yo no estoy trabajando, comprar cosas
era imposible porque el supermercado donde vamos no vende nada plásticamente maleable. Entonces era así como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Llegó un momento en que yo me puse a hacer con un pedazo de anime de una caja que tenía, empecé a hacer una cabeza y ahora lo que hacemos es los viernes, justo hace un rato hicimos un contacto con Antonio. Antonio es un títere que salió de eso, de un pedazo de anime, sin proponernos mucho ni nada. Y bueno, teníamos estos ojos que habíamos comprado el año pasado, o sea, y lo que estamos haciendo ahora con Antonio es que los viernes a las 5 de la tarde hora Portugal, tenemos una hora en que él echa cuentos, lee poesía, porque además eso, tanto Emanuel como yo somos estudiantes de literatura, vamos a seguir siendo estudiantes de literatura un montón de tiempo más. Entonces, bueno, él lee poesía, interactúa con la gente, lee los comentarios, de un tiempo para acá ahora hace como review de noticias de la semana, es muy ácido a veces, pelea mucho con Emmanuel, entonces tienen ya ellos una rutina con Emmanuel, ¿cómo se llama? Marcada. Eh, pero ha sido por eso, por nuestra propia salud mental, no buscando, o mejor dicho, sin pretensiones de decir, no sé, vamos a cambiar, qué sé yo, hubo un momento una persona que me dijo, lo que ustedes están haciendo con las funciones no es teatro, deberían de dejar de hacerlo. Nosotros lo dejamos de hacer no porque esa persona nos dijera, sino porque no teníamos más obras que montar, que presentar. Claro. Y después dijimos, bueno, si eso no es teatro, entonces vamos a sacar a Antonio, que ya en ese momento estaba ya prácticamente listo, a que hable con la gente y no me pueden decir, no me pueden tachar de que lo que estoy haciendo es teatro, sino que es una conversación de un títere con personas que quieren interactuar. Ya Antonio tiene novia, que es la hija de un titiritero argentino, que es Guadalupe López Ocón. Ya tienen proyecto de casarse, o sea, esas cosas que han salido de interactuar con una pantalla y eso, sin pretensiones, sino tratar de reírse, sobre todo nosotros, reírnos un montón. Y si las demás personas se pueden reír, pueden tener ese espacio de tiempo, que ahora es una hora, tener esa incisión para descargarse, quedarse tranquilas, olvidar el virus, olvidar por lo menos esa hora. Si lo hacen bien, si no lo hacen, bueno, bien también, qué sé yo. Claro, claro, claro. Mira, Estrella y yo coincidimos en la información que ella te está dando. Por La Guaira, por el puerto de La Guaira, y por el puerto y por Maiquetía, y por el aeropuerto y por el puerto de Maracaibo, los Robertos nunca han llegado. ¿Ya? Es decir, a Venezuela, que ella sepa y que yo sepa, no han llegado. ¿Ok? Pues es que yo Bien. quiero ver si en la, ¿cómo se llama? La Asociación Portuguesa Venezolana, quizás, porque también está esta titiritera que estaba en la colonia Tovar, que yo no pude conocer, que era una señora alemana que hacía títeres, No. que hay mucha gente que me ha dicho, vi títeres, ¿cómo es? El Hans Urf, el títere alemán, lo vieron de Alemán. manos de esta señora. ¿Quién era? ¿Dónde se presentaba? Mira, no sé, me llegaron esas cosas después y ya me decían que la señora había muerto, así que Ya, quién no, sabe, no sé nada estas tampoco. personas que No son sé más de nada. concentración o estas asociaciones, puede que haya sido alguien que dijo, esto lo vi, lo replico y qué sé yo. Claro. Este, mm, hay algo que estás mencionando. Sí es cierto que lo que se está haciendo no es títere, no es teatro, no es cine, pues el cine no es teatro, la televisión no es teatro tampoco, y lo que se está haciendo en las redes sociales tal vez no sea títere, tal vez no sea teatro, tendrá su nombre, nanometraje o qué sé yo, algún día se le pondrá nombre a esta invasión de los artistas, de los cultores a las redes sociales, cuyo objetivo era inicialmente mostrar, no mantener, no morir, no apagarse, mantenerse vivo, pero que ha servido también, como te decía anteriormente,
para bajar un poco el estrés, la salud mental de muchos. Tal vez no de todos, pero sí de los que lo ven. Bien, este, que no son títeres, que sí son títeres, esa discusión no se la vamos a preguntar a Jim Henson, ¿verdad? Ni a 31, ni a 31 minutos tampoco se los vamos a preguntar. ¿Ya? Yo creo que eso se responde por sí solo. Y nos queda poco tiempo. Lamentablemente a mí se me ha ido este tiempo escuchándote sobre tu titiricuento, ¿no? Este, cuéntanos ahora esa parte ya final. Tenemos ya, mira, 8 minutos. Nos Ok. quedan 8 minutos para que tú nos cuentes esa parte ya final de, de tu titiriverso desde este momento, los proyectos, todo lo que no has contado, incluyendo tus proyectos actuales. Bueno, así rápidamente. 10 minutos. Eh, sí, sí, pero bueno. Desde hace, no sé, creo que unos 3 o 4 años en Twitter, bueno, tengo mi cuenta Twitter, que si bien yo no soy un tuitero, Uh he -huh, utilizado esta cuenta para escribir lo que yo he llamado, en un momento fueron el decálogo del titiritero, que era como un nombre muy rimbombante, después eran las frases del titiritero, y ahora, de un tiempo para acá, han sido solo diálogos. No le pongo si es el diálogo entre el titiritero y el diálogos. Estos diálogos son tweets, que los tweets tienen una característica muy marcada que son muy cortos, así que son diálogos cortos que desde hace, creo que desde que comenzó la cuarentena para acá, los estoy acompañando con un dibujo. No soy uh -huh. dibujante, no me considero ni bueno ni mal dibujante, sino hago 2 trazos y digo esto está. A veces esos 2 trazos me llevan más de un día, a veces lo hago en 5 minutos, pero bueno, eso también ha contribuido un poquito estos tweets y estos dibujos a las últimas semanas, los últimos días, a mi tranquilidad mental. ¿Por qué? Ya todos sabemos que con esta pandemia todo se cayó, todos estamos guarecidos en nuestras casas y si bien yo estuve durante todo el año pasado sin ninguna actividad, había ya algo definido para este año de una gira Italia, Francia, ta, ta, ta. Esto ha hecho que, bueno, se descalabre todo, pero a través de las funciones que hacemos acá en la sala, de Antonio, y de estos tweets y estos dibujos, me estoy ocupando en poder dibujar un poquito mejor y poder intentar, porque no digo que eso sea lo que pasa, pero intentar acercarme a la relación que tiene el titiritero con el títere. Uh -huh. Desde una forma quizás más poética, aunque ya la poética está en el movimiento, eh, y que es la relación que yo he tenido con mis títeres desde hace 27 años. O sea, no busco tampoco sacralizar nada de lo que escribo ni de lo que dibujo, sino mostrar lo que yo siento en mi interior es esa relación. Tan interesante es esa relación para mí como la función, como el trabajo de mesa, como el trabajo de taller, eh, y que está aquí representada en mi primer títere que todavía lo tengo, que fue una promesa que le hice a este títere el día que conocí a Javier Villafañe, que le pregunté dónde estaba su primer títere y él me dijo que no sabía, que se había quemado, que se había perdido. Y yo le dije a él, no te va a pasar nunca nada mientras que yo esté vivo. Así que aquí, si bien no me acompañó durante todos los viajes, ahora está aquí en Portugal y eso para mí es como tener al Agüero un poquito más cerca. Entonces, proyectos. Está en la posibilidad de editar más talleres de Lambelambe, cosa que me gusta un montón, de seguir aprendiendo cómo editar un taller en portugués, y portugués de Portugal, que no es fácil, pero hay que pensársela mucho.
algunas cosas y otras cosas se dan así tan fácil como dictar un taller en español o en cualquier otro idioma. Eh, Tengo la idea de poder montar una obra sin texto, si bien ya lo hemos tocado en algunas obras que hemos hecho, quiero una totalmente sin texto, sobre todo por el contexto donde ahora estoy viviendo, donde se puede sentar frente a mí una persona de Alemania, como se puede sentar un chino, y que afortunadamente con la caja Lambe Lambe, que la primera que tengo, no hay texto y el mensaje llega, que ya me pasó si en Argentina lo presenté, siempre lo presenté para personas hispanohablantes. Acá me tocó en un mismo lugar tener a un alemán, a un chino y a una brasilera. O sea, así, la cabeza, cómo cómo poder hacer eso, cómo poder llegar con el mensaje, piensa uno y de repente esta, que es una forma sencilla, entre comillas, de hacer teatro como es el Lambe Lambe, llega tranquilamente sin pretensiones y sin tanto maquinar. Siempre pienso en los proyectos, pienso en la vuelta a Venezuela, en poder dictar talleres, en poder mostrar lo poco o lo mucho que estoy aprendiendo acá, que hasta ahora lo mucho que he aprendido es cómo hacer los trámites para la migración, es mucho más que la materia de los títeres, pero si bien eso me ha ocupado mucho tiempo, eh, están todas estas cosas que he estado sintiendo que he estado perfeccionando, que es el modelado, la escritura, el dibujo, al final, como decía Telva, es parte del titiritero integral. Entonces, creo que uno siempre tiene la idea de que se quiere comer el mundo, ahora el mundo nos está comiendo entre comillas, pero bueno, las cosas que Telva Antonia Teatro se caracteriza es porque siempre ha tenido proyectos en mano. Nunca ha esperado el último momento para desenfundar una cosa y decir, estos somos, aquí estamos, mírenos. Ahora es momento de reinventarse en el sentido portugués y reinventarse en el sentido pandémico. Estamos en eso, estamos explorando muchas cosas con Antonio, que creo que también la habíamos dejado, por lo menos yo había dejado mucho el títere bocón de lado. Ahora estamos de nuevo con él, que me está enseñando cosas nuevas todos los viernes, sobre todo. Y nada, hay dos cajas nuevas de Lambe Lambe. Hay una que estrené el año pasado, que está en portugués. Hay una nueva que viene ahí de a poquito. Entonces, vamos, quizá con paso firme, pero lentito. Bien. Mira, dinos tus redes sociales, las personas que quieran contactarse contigo para invitarte a algún festival, para invitarte a algunos talleres, ¿cómo haces? Todas tus redes sociales, si deseas, puedes dejar tu WhatsApp. También me pueden invitar un café, un jugo, no hay ningún problema, un abrazo, bueno, cuando nos podamos abrazar. Pero bueno, por Facebook me encuentran como José Quevedo o Telva Carantoña Teatro. El WhatsApp es más 351-936-327-323. El Twitter es José Títeres. Ujú. Y bueno, y acá el Instagram que es Telva Carantoña-teatro. Así que siempre estamos como abiertos a que nos digan cosas, así sean malas. No somos monedita de oro. Así que, así sea para insultarnos, estamos abiertos. Bien, José, este programa al finalizar lo subimos inmediatamente a Twitter, luego lo grabamos, lo subimos a YouTube y el enlace de YouTube lo subimos también al Charlotte, al festival, al Facebook. El Facebook es Charlotte Teatro 1, el YouTube es Charlotte Teatro 1 y acá, por supuesto, también en Instagram estamos Charlotte Teatro 1, YouTube, Facebook e Instagram. Ahora bien, para que tú te despidas tienes 30 segundos y despides el programa. Vale, bueno, gracias por la invitación, gracias por tratar de escuchar este universo, microuniverso de José Quevedo y de Telva Carantoña Teatro.
estamos trabajando, aunque no parezca, desde acá, desde Lisboa, Portugal.